bienvenido a Pergaminos Abiertos, y si nos escuchas en inglés, bienvenido a Open Scrolls. Hoy abrimos una historia que casi nunca recibe el foco, pero sostiene la clase de valentía que mantiene viva la fe cuando todo se oscurece. Esta es la historia de Abdías, el hombre fiel que arriesgó su vida para salvar a 100 profetas. Si te gustan estas historias bíblicas contadas con profundidad, suscríbete ahora, comenta para saber que estás aquí, y comparte este episodio con alguien que necesita fuerzas. Israel estaba entrando en una noche espiritual. El rey Acab se sentaba en el trono, y a su lado estaba Jezabel, una reina cuyo influjo se extendía como veneno por el palacio y por la nación. Se levantaron altares a Baal donde debía haber adoración al Señor. El temor reemplazó la reverencia. La conveniencia reemplazó la obediencia. Las voces que hablaban verdad fueron perseguidas, silenciadas, borradas. Y en ese mundo, Abdías se movía en silencio. No era un profeta llamando fuego del cielo. No era un guerrero con espada. Era un administrador, un mayordomo de la casa real, un hombre de confianza para un rey corrupto. Y aún así, leal al Altísimo. Imagina la tensión de despertar cada día para servir al palacio mientras tu corazón sirve a Dios. Imagina el peligro de caminar por pasillos llenos de idolatría mientras llevas una misión secreta de misericordia. Abdías no gritaba, no hacía milagros públicos. Luchaba con algo más difícil, una fidelidad constante. Temía al Señor desde su juventud, no como fachada, sino como fundamento, y por temer al Señor, no podía ver cómo mataban a los siervos de Dios sin hacer algo. Esta historia comienza en silencio, pero nos llevará a uno de los giros más dramáticos en la historia de Israel. Y comienza con un hombre que decidió ser fiel donde era más difícil, dentro de la casa del enemigo. El monte Carmelo se convirtió en el campo de batalla público. Se reunió Israel, y se reunieron los profetas de Baal, ruidosos, confiados, desesperados, ritual tras ritual, grito tras grito, pero el cielo permanecía en silencio para ellos. Entonces Elías se paró, solo en apariencia, pero respaldado por el Dios vivo. Reconstruyó un altar que estaba derribado, piedra por piedra, como recordándole al pueblo quiénes eran. Preparó el sacrificio, y luego hizo algo que parecía absurdo. Echó agua una y otra vez hasta empaparlo todo. Después oró, sin manipulación, con claridad, con fe, con un corazón que conocía a Dios. Y el fuego cayó, el sacrificio se consumió, el altar se consumió, el agua desapareció. El pueblo cayó rostro en tierra y confesó que el Señor es Dios. Ese momento se cuenta como la historia de Elías, y lo es, pero detrás está la historia de Abdías, el hombre que mantuvo vivos a los profetas, el hombre que se movió en silencio, el hombre que arriesgó todo para que la voz de Dios no se apagara en Israel. Esta es la belleza del reino. Dios honra lo público y lo oculto. Necesita al profeta que confronta y al mayordomo que sostiene. Necesita la voz que habla y las manos que alimentan. Abdías quizá vio el fuego desde lejos, quizá mezclado con la multitud, quizá sin que nadie supiera quién era. Pero imagina su corazón. El fuego que cayó del cielo era confirmación de la llama que él cargó en secreto. El mismo Dios que respondió a Elías en público lo había guiado a él en privado. Si alguna vez sentiste que tu papel es pequeño, recuerda esto. En las manos de Dios, nada fiel es pequeño. El backstage importa. Las cuevas importan. El mensajero silencioso importa. Porque el cielo registra lo que la tierra olvida. Y un día, sin aviso, todo cambió. Abdías iba en una misión de Acab, buscando pastos y agua para salvar los últimos animales. La sequía había devastado la tierra, y el rey estaba desesperado por conservar lo que quedaba. Mientras Abdías caminaba por aquel paisaje seco, se encontró cara a cara con Elías, el profeta desaparecido, el hombre que el rey culpaba, la voz que Jezabel odiaba. Elías estaba allí, vivo, firme, con la autoridad que siempre lo acompañaba. Abdías lo reconoció de inmediato, y le llegó a la vez temor y asombro. Elías no era solo un hombre, era un mensajero con el peso del cielo. Y Elías habló directo: «Ve y dile a Acab que aquí estoy». Esas palabras encendieron un conflicto en el corazón de Abdías, porque él conocía a Acab, conocía su ira, conocía la rapidez con que el palacio podía destruir a alguien. Y sabía que si él anunciaba a Elías y luego Elías desaparecía otra vez, Acab podía matarlo. Abdías dijo lo que muchos esconderían. Recordó su fidelidad desde joven. Habló de los 100 profetas escondidos y alimentados, no para presumir, sino para explicar el riesgo. Era como decir:
he sido fiel, no permitas que muera por este mensaje. Elías lo calmó, le aseguró que no iría, que se presentaría ante el rey ese mismo día. Y ahora Abdías enfrentaba un nuevo tipo de valor. Había sido valiente en secreto, pero ahora debía ser valiente a la luz del día. Tenía que regresar al palacio y decir una frase que podía abrir la puerta a un despertar espiritual o abrir la puerta a su ejecución. Y eligió obedecer, porque entendió algo simple y profundo. Obedecer al Señor siempre será más seguro que agradar a los hombres. Alimentar a 100 hombres durante una sequía no es poca cosa. Es un milagro diario escondido dentro del esfuerzo común. Abías tenía que conseguir pan cuando el pan escaseaba. Tenía que cargar agua cuando el agua valía oro. Tenía que mover provisiones sin dejar rastro. Piensa en ese peso. No podía pedir ayuda. No podía anunciar una misión. No podía reclutar aliados abiertamente. Tenía que hacerlo en secreto, con constancia, con inteligencia. Día tras día caminaba a esos senderos escondidos, y cada paso era una oración sin palabras. Señor, manténlos con vida. Señor, escóndeme. Señor, no permitas que tu verdad muera en esta tierra. Abías no hizo caer fuego del cielo, no abrió mares, pero hizo algo que protegió el futuro. Mantuvo viva la voz profética el tiempo suficiente para que Dios actuara en público por medio de Elías. Aquí muchos se confunden sobre la fe. Creen que solo importa lo espectacular, pero el cielo valora la obediencia silenciosa que hace posible lo espectacular. Abías estaba protegiendo a los que hablarían. Sostenía las voces que luego confrontarían a la nación. Mientras Abías trabajaba en sombras, Jezabel destruía a plena vista. Ella usaba el trono para borrar. Abías usaba su posición para preservar. Ella quería eliminar la memoria. Abías la guardaba. No había terreno neutral. En ese tiempo o te inclinabas ante Baal o arriesgabas todo por el Señor. Abías eligió al Señor, y lo eligió no una vez, sino muchas veces, en 100 decisiones pequeñas que llevaban peligro de muerte. Si alguna vez te has sentido invisible, si has servido a Dios en silencio, si te has preguntado si tu fidelidad cuenta, recuerda a Abías. Dios ve lo que pasa detrás del telón. Dios cuenta los pasos ocultos. Dios usa obediencias invisibles para sostener la línea hasta que llegue la intervención. La persecución se intensificó. Jezabel cazaba profetas como si fueran enemigos del Estado. La tierra ya sufría, la sequía apretaba a Israel, y la sequía espiritual era peor. El pueblo tenía hambre de verdad, pero las voces de verdad estaban siendo apagadas. Abías veía el peligro de cerca, escuchaba órdenes, sentía la tensión en el palacio, miraba el miedo en los rostros de los siervos, y en ese ambiente tomó una decisión que podía costarle la vida en un instante. Escondió a 100 profetas del Señor. No los escondió en un solo lugar. Eso habría sido fácil de descubrir. Los dividió en 2 grupos de 50 y los refugió en cuevas, en lugares aislados, difíciles de acceder, lejos de patrullas y lejos de los ojos leales a Jezabel. Esas cuevas se volvieron más que refugio. Se volvieron trincheras en una guerra espiritual. Cada viaje a esas cuevas era un riesgo. Cada demora, cada huella, cada falta de provisión podía levantar sospechas. Abías tenía que actuar con estrategia, discernimiento y control. No podía mostrarse nervioso. No podía comportarse diferente. No podía permitir que el palacio sintiera que la esperanza estaba siendo protegida justo bajo su nariz. Y los profetas no eran estatuas. Eran hombres. Necesitaban comida, agua, ánimo, resistencia. Abías cargaba más que provisiones, cargaba responsabilidad. Si fallaba, no moriría solo él, morirían también los que había jurado proteger. Así se ve la fidelidad cuando cuesta. No siempre es un escenario y un aplauso. A veces es una cueva y una mano temblorosa llevando pan y agua. A veces es escoger el temor de Dios sobre el temor de los hombres, aunque nadie te aplauda. Abías ocupaba un puesto de máxima confianza. Como mayordomo del palacio, administraba la vida diaria de la casa real. Provisiones, siervos, logística, acceso. El rey dependía de él. Eso lo hacía útil, y también lo hacía vulnerable, porque una palabra mal dicha, una mirada sospechosa, un paso fuera de lugar, podía costarle la vida. Jezabel no toleraba oposición. Su odio no era solo político, era espiritual. Quería borrar el nombre del Señor de la memoria del pueblo. Quería transformar a Israel en un reino que se inclinara ante Baal sin cuestionar.
Para ella, un profeta vivo era una amenaza. Un siervo fiel era un problema. Un hombre íntegro en silencio era peligroso. Y aún así, Abías permaneció. No porque estuviera cómodo, sino porque Dios lo había puesto allí con propósito. El mal avanzaba con gritos, pero Dios se movía con silencio. Abías no podía detener cada ataque. No podía desarmar el poder de Jezabel con un discurso, pero podía preservar vidas. Podía proteger un remanente. Podía mantener respirando la voz profética. Hay un tipo de valentía que hace ruido, y hay un tipo de valentía que resiste. Abías tenía la segunda. Aprendió cuándo hablar y cuándo callar. Aprendió a moverse sin llamar la atención. Aprendió a obedecer a Dios mientras servía bajo un rey que odiaba a Dios. Y no pierdas esto. Abías no estaba jugando con el pecado. Caminaba sobre una línea estrecha, confiando en el Señor en cada paso. Su fe no se exhibía en público, pero se comprobaba cada día detrás de puertas cerradas. Mientras la nación miraba a reyes y reinas, el cielo miraba a un hombre casi invisible que permanecía leal en un lugar diseñado para quebrar la lealtad. Bienvenido a Pergaminos Abiertos, y si nos escuchas en inglés, bienvenido a Open Scrolls. Hoy abrimos una historia que casi nunca recibe el foco, pero sostiene la clase de valentía que mantiene viva la fe cuando todo se oscurece. Esta es la historia de Abdías, el hombre fiel que arriesgó su vida para salvar a 100 profetas. Si te gustan estas historias bíblicas contadas con profundidad, suscríbete ahora, comenta para saber que estás aquí, y comparte este episodio con alguien que necesita fuerzas. Israel estaba entrando en una noche espiritual. El rey Acab se sentaba en el trono, y a su lado estaba Jezabel, una reina cuyo influjo se extendía como veneno por el palacio y por la nación. Se levantaron altares a Baal donde debía haber adoración al Señor. El temor reemplazó la reverencia. La conveniencia reemplazó la obediencia. Las voces que hablaban verdad fueron perseguidas, silenciadas, borradas. Y en ese mundo, Abías se movía en silencio. No era un profeta llamando fuego del cielo. No era un guerrero con espada. Era un administrador, un mayordomo de la casa real, un hombre de confianza para un rey corrupto. Y aún así, leal al Altísimo. Imagina la tensión de despertar cada día para servir al palacio mientras tu corazón sirve a Dios. Imagina el peligro de caminar por pasillos llenos de idolatría mientras llevas una misión secreta de misericordia. Abías no gritaba, no hacía milagros públicos. Luchaba con algo más difícil, una fidelidad constante. Temía al Señor desde su juventud, no como fachada, sino como fundamento, y por temer al Señor, no podía ver cómo mataban a los siervos de Dios sin hacer algo. Esta historia comienza en silencio, pero nos llevará a uno de los giros más dramáticos en la historia de Israel. Y comienza con un hombre que decidió ser fiel donde era más difícil, dentro de la casa del enemigo. Abías nos enseña que la fidelidad no se mide por visibilidad. Algunas de las victorias más importantes de la Biblia son sostenidas por personas que no se vuelven famosas, personas que obedecen cuando nadie mira, personas que sirven en silencio mientras otros hablan fuerte. Hay temporadas donde Dios llama a un Elías para confrontar, y temporadas donde Dios llama a un Abías para sostener. Y muchos de nosotros viviremos más temporadas de Abías que momentos de Elías. Seremos llamados a proteger, animar, proveer, interceder, mantenernos limpios, sostener la esperanza, decir una frase verdadera en el momento correcto, y confiar en Dios con el resultado. Si estás sirviendo en un trabajo difícil, si intentas ser fiel en una familia que se burla de tu fe, si te sientes rodeado de compromiso, recuerda a Abías. Dios puede poner un corazón fiel dentro de paredes hostiles. Dios puede usar tu posición, tu disciplina, tu discreción, tu obediencia diaria para preservar a otros. Y si el miedo grita en tu mente, recuerda el punto de giro. Abías temió más al Señor que al trono. Eligió obedecer aún con consecuencias inciertas. Eso no es fe impulsiva. Eso es fe firme. Es el tipo de valentía que mueve el cielo sin hacer ruido. Ahora te pregunto, ¿dónde te está llamando Dios a ser fiel en secreto? ¿A quién te está llamando Dios a proteger? ¿Qué verdad te está pidiendo cargar aunque sea una sola frase? Gracias por escuchar Pergaminos Abiertos. Y gracias a quienes también nos siguen como Open Scrolls. Si esta historia te bendijo, suscríbete, deja un comentario diciendo qué parte te impactó más, y comparte este video con alguien que necesita valor para seguir. Tu apoyo nos ayuda a seguir abriendo estos pergaminos y llevando la palabra de Dios a más personas. Hasta el próximo pergamino.
Mantente fiel, mantente firme. Y recuerda que el cielo nunca ignora la obediencia silenciosa.